Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Amados oyentes, muy buenos días, que el Señor le bendiga. Una vez más estamos aquí sintonizados para seguir siendo bendecidos por la preciosísima palabra de nuestro buen Dios. El día de hoy estaremos viendo los versículos 15 al 18 del capítulo 6 de la carta a los Romanos, porque capítulo 6 es lo que estamos viendo toda esta semana. He titulado el devocional de hoy día, Esclavos no más, siervos para siempre. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Alabamos y loamos tu santo nombre, Señor. Te reconocemos como el único Dios verdadero. Gracias te damos, Señor, por la vida que nos concedes y por el privilegio de acercarnos a ti, Señor, en oración, en adoración y también, Señor, a meditar en tu palabra. En los méritos de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Rey Salvador, te rogamos, háblanos esta mañana. Amén. El día de ayer vimos que el verso 14 termina declarando que el cristiano ha sido sacado del sistema de la ley y puesto bajo la gracia del Señor. Y como tenemos la tendencia a tergiversar las cosas, el apóstol Pablo aclara lo antes mencionado con las preguntas en el versículo 15. Dice así: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Estas preguntas en términos más sencillos sería de la siguiente manera: ¿qué? Porque les dije que ya no están bajo la ley sino bajo la gracia, ¿piensan que tienen libertad para pecar y hacer cuanto ustedes quieran? La respuesta es un rotundo de ninguna manera. Estar bajo la gracia no nos da libertad para pecar, sino por el contrario. Debe más bien concientizarnos del enorme amor y confianza que de alguna manera Dios tiene en lo que Él mismo ha salvado y limpiado, o sea, en ti y en mí, en nosotros, sus hijos. El verdadero creyente tiene la mente de Cristo, así dice la palabra del Señor en 1 Corintios 2:16. De modo que la mente de Cristo no estaría tratando de burlarse del amor del Padre. Y de la misma manera, tú y yo, por ninguna razón, tratemos de burlarse de la gracia de Dios. Cuando tú y yo hacemos lo que es desagradable a los ojos de Dios, nuestro Creador y nuestro Padre, nos estamos burlando de su gracia y de su amor. Por tanto, tengamos mucho cuidado, no pretendamos burlarnos o sacar provecho de la gracia de nuestro Dios. El verso 16 dice de la siguiente manera, y claro, con pregunta: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Este versículo nos aclara una vez más, y claro que sí, siempre requerimos recordar, porque tenemos una tendencia a olvidar las cosas. Más aún en estos tiempos súper agitados en los que vivimos, haciendo, pensando, evaluando, cuidando una cosa tras otra, una tras otra. Y esto hace que se vaya opacando aquellas cosas o verdades a las cuales le ponemos por encima tantas otras cosas. Como sea, este verso nos aclara que aquellos que son esclavos del pecado siguen estando muertos en sus delitos y pecados. Es decir, que aunque asistan a la iglesia, aunque canten alabanzas, aunque estén haciendo actividades de iglesia,
Si no se han rendido totalmente a Cristo, sencillamente están muertos espiritualmente, como también dice el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Y este es el testimonio, dice la palabra, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Amado oyente, si por alguna razón aún no has recibido a Cristo como el Salvador y el Señor de tu vida, te ruego de todo corazón, ríndete hoy a Él, porque sin Él nada bueno podrás hacer. Te ruego, preocúpate primero por el ser y luego por el hacer. El verso 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. En contraste al verso 16, este verso 17 también nos aclara algunas cosas. Nos aclara que el nacer de nuevo es gracias a Dios, es obra de Dios, o sea que es Dios quien ha tomado la iniciativa de hacernos llegar su buena nueva de salvación, o sea, el Evangelio de Jesucristo. También nos aclara que es indispensable escuchar y responder con obediencia al Evangelio. De otra manera, no se puede nacer de nuevo. Efesios 1, 13 y 14 dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Claramente dice que es necesario escuchar el Evangelio y creerlo. A veces he escuchado a algunos decir que se convirtieron a Cristo sin necesidad de que alguien les predique el Evangelio. Pero sabes, poquito tiempo después los he visto en el mundo, llevando una vida desordenada, llena de cosas que no son las que Dios estableció. Es decir, que nunca dejaron de ser esclavos del pecado. Pero para los que escuchamos y creímos y obedecimos al Evangelio, estos sí han dejado de ser esclavos del mal, porque el mismo Señor Jesús nos ha libertado, y no solo eso, sino que nos ha hecho siervos de la justicia, o sea, siervos de Dios, como dice el verso 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. De modo que todo creyente ha sido hecho siervo de Dios. Tú y yo hemos sido constituidos siervos del Dios Altísimo por la misma gracia de Dios. Dios nos ha concedido el privilegio de poner mano en la obra de su reino eterno. Por ello, esclavos nunca más, pero siervos para siempre. Ahora bien, el que lo estés ejerciendo o no, ya es otra cosa, y precisamente el día de mañana hablaremos de este tema. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, oh bendito Dios, misericordioso y fiel. Tú, oh Dios, por gracia, porque no hay en nosotros mismos mérito alguno, Señor, pero por tu inmensa misericordia, tuviste a bien, Señor, libertarnos del pecado y hacernos siervos tuyos, oh Dios. Señor, aquí estamos. Úsanos, Padre. Úsanos, Señor, para llevar a cabo los planes, los propósitos eternos que tú tienes para con cada uno de nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a disponer el corazón
para que tú nos uses, Padre. Ayúdanos, Señor. Sin ti no podríamos hacer nada. Te alabamos, Padre. Te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén. El día de mañana, entonces, amados oyentes, estaremos dando por terminado la reflexión del capítulo 6. Así que no se pierda este tiempo. Nos encontramos mañana. Que Dios le bendiga. Hasta entonces.